Hola, buenas tardes. Seguimos con las clases de filosofía de la biología. Estamos en el tema titulado El carácter científico de la teoría de la evolución. En él estábamos viendo en qué consiste dicha teoría en su versión actual, la teoría sintética de la evolución, y qué objeciones ha recibido tanto desde la propia ciencia como desde la filosofía o desde la religión. Habíamos visto ya las críticas realizadas desde la ciencia y desde la filosofía y habíamos visto cómo se respondían desde la teoría de la evolución y ahora habíamos comenzado en la última clase a ver las objeciones religiosas. Eh, Decíamos que hay que prestarle atención a este punto porque en los Estados Unidos sobre todo, pero también ya en otros países, este debate tiene cierta intensidad y conviene conocerlo y sobre todo conocer las respuestas que se dan desde la teoría de evolución a las objeciones que se hacen desde posiciones religiosas. Eh, Habíamos definido el creacionismo como aquella corriente dentro de ciertas religiones, especialmente en el protestantismo, aunque ahora pues, esa influencia se ejerce también sobre otras religiones como el catolicismo y el islam. La idea, no la idea general de que el universo tiene un creador, que eso pues digamos es una creencia de tipo religioso que no tiene por qué chocar con la teoría de la evolución, sino la idea mucho más concreta de que el relato bíblico de la creación, es decir, el relato que se narra en el Génesis, tiene bases científicas, o dicho de otra manera, puede ser confirmado como una verdad a partir de hechos científicos y a partir de fundamentos científicos. Y de ahí que muchas veces se presente este movimiento con el nombre de ciencia de la creación, porque el propósito central es intentar mostrar que esta idea no es meramente religiosa, no es una creencia religiosa, ya veremos el motivo, sino que es una tesis fundamentada científicamente. Vimos también algunas de las ideas que este movimiento pues, proponía, como la idea de que la evolución choca con el segundo principio de la termodinámica, y ya vimos que esa idea era completamente equivocada porque los seres vivos no son sistemas aislados, sino que son sistemas abiertos y por lo tanto no tiene ningún sentido aplicar ahí el segundo principio de la termodinámica. Y ahí nos habíamos quedado, si no recuerdo mal. Muy bien, pues continuamos entonces. ¿Cómo explican los creacionistas el registro fósil? Según ellos, el registro fósil en realidad no es ninguna prueba del hecho evolutivo. Sencillamente, lo único que muestra el registro fósil es en qué lugar estaban esas especies de animales durante el diluvio universal. Cuando llega el diluvio universal, pues mata toda la vida sobre la tierra, excepto a los animales que salva Noé, y esa extinción masiva es lo que hace que se genere el registro fósil. Eh, pero claro, eh, esto es una explicación un poco extraña. Según esta explicación, cada animal habría quedado atrapado en los lugares donde suele vivir. Y los peces estarían en la parte inferior, los invertebrados en los fondos marinos, los reptiles estarían en capas intermedias y por último los mamíferos y las aves que estarían en las capas más superficiales. Ese sería, según ellos, el orden que cabe esperar en el registro fósil, pero como ya sabéis, esto no es así. Esto no es así. Por ejemplo, uno encuentra peces en todos los estratos del registro fósil, no solo en los estratos más profundos. Es más, hay peces
primitivos que sí están en los estratos profundos, pero hay peces modernos, los teleósteos, que solo están en los estratos superiores. Por cierto, ¿y por qué murieron tantos peces durante el diluvio, no? Habría que preguntarse también. Se supone que ese agua no sería tan mortífera como para los mamíferos, ¿no? Bueno, esta explicación obviamente está llena de lagunas y no es ni siquiera aceptable para una consideración seria, ¿no? Porque choca frontalmente con lo que el propio registro fósil nos muestra. Eh, los peces abisales, por ejemplo, están en el registro fósil en los estratos superiores porque suelen ser peces modernos. Y sin embargo, su hábitat es en las zonas abisales, es decir, las profundidades marinas más, más profundas. De manera que no tiene tampoco sentido decir que ese es el orden, porque no lo es, ¿no? El orden del registro fósil. Y luego, bueno, claro, la pregunta de dónde surgió tanta agua del diluvio y a dónde fue a parar después, ¿no? Ellos tienen también explicación para esto, ¿no? Algunos dicen que ese agua surgió del vapor de la atmósfera y del interior de la Tierra, y que luego pues se volvió a ambos lugares, pero no hay ninguna base científica para decir algo así. Este movimiento empezó a tener cierta fuerza a partir de la publicación de este libro en 1961, el libro de Henry Morris y John Whitcomb, de Genesis Flood. La traducción sería el diluvio del Génesis o la inundación del Génesis. Bueno, ya hemos visto en la clase anterior cómo estas ideas creacionistas tienen un enorme apoyo en los Estados Unidos y como pues en torno al 40% creen que Dios creó a los seres humanos en su forma actual hace aproximadamente unos 10.000 años. O sea, defienden, al menos en el 2007, defienden una versión del creacionismo bastante dura. En años posteriores, digamos que este porcentaje ha ido disminuyendo, pero siempre en torno a una proporción bastante alta comparada con cualquier otro país occidental. El creacionismo tiene diversos centros de difusión. Históricamente, los que han sido más influyentes son estos que tenéis ahí. Un centro pionero que se fundó en 1963 fue el Creation Research Society, la Sociedad para la Investigación de la Creación. Como veis, ahí empiezan ya en los propios años 60, empiezan a utilizar una terminología que relacione la idea de la creación directa de Dios con la investigación científica. Y ahí aparece la palabra investigación, ¿no? En 1960, en San Diego, se crea otro centro que todavía es más explícito en esa idea de relacionar la creación con la ciencia. Se llamaba Creation Science Research Center, el Centro para la Investigación de la Ciencia de la Creación. Y luego en el 72 se creó el Institute for Creation Research, el Instituto para la Investigación de la Creación. Este instituto impartía, no sé si todavía lo hace, pero hace unos años impartía un máster en geofísica que era reconocido como una titulación universitaria oficial en los Estados Unidos, y en ese máster en geofísica, nada menos, se explicaba lo que os acabo de comentar, que el registro fósil era el resultado del diluvio universal. Se explicaba también que las especies no habían evolucionado unas a partir de otras, como mucho se admitía una microevolución dentro de los diversos tipos, como veíamos en la clase anterior, y se explicaba que el universo no tenía más de 10.000 años y que fue creado por Dios tal y como es ahora.
Como podréis comprender, pues este máster en geofísica no tenía ninguna validez científica y verdaderamente uno se pregunta cómo es posible que este tipo de másteres tengan reconocimiento oficial. Claro que viendo los másters que hay en otros países, incluido España, donde hay claramente asignaturas pseudocientíficas, pues tampoco es muy de extrañar, ¿verdad? Se puede decir que la historia del creacionismo es la historia de sus juicios, de los juicios que ha ido perdiendo, afortunadamente, en los Estados Unidos. Y vamos a ver algunos de estos juicios porque son muy interesantes incluso desde el punto de vista filosófico. Digamos que el precedente, el inicio de todos estos procesos judiciales fue el juicio de John Scopes, también conocido como el juicio del mono, que tuvo lugar en 1925. En ese año, un profesor de secundaria, de biología, en un instituto de Tennessee, fue denunciado y llevado a juicio por enseñar la teoría de la evolución. Fue denunciado porque al hacer eso, al explicar la teoría de la evolución, estaba contraviniendo una ley que había sacado ese mismo año el estado de Tennessee, que prohibía explícitamente que se explicara en la escuela cualquier teoría que negara la creación divina del hombre. Estados Unidos es un país muy peculiar en esto de la enseñanza porque hay una gran autonomía en el Estado, de manera que las leyes escolares pueden ser muy distintas de un estado a otro e incluso dentro de un estado, de una ciudad a otra, porque también hay una gran autonomía dentro de las ciudades para establecer una parte importante del currículum educativo. El juicio, pues, tuvo mucho impacto, se hizo una película sobre él, eh, muchos años después, claro está, una película que yo os aconsejo que veáis si no la habéis visto, además está disponible en internet, que es La herencia del viento, es el título en español, ¿eh? La herencia del viento. Es del año 55 y la película no está nada mal, entre otras razones, por la actuación de Spencer Tracy, que hace del abogado defensor del maestro denunciado, y recoge incluso algunos diálogos reales que tuvieron lugar durante el juicio. Pero se desvía de la realidad también en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la película el fiscal, que es este que aparece ahí sentado en la foto, en el dibujo, pues el fiscal aparece como un hombre muy religioso, ¿sí? Y eso es real, pero muy intolerante, como una especie de fanático, como si fuera alguien extremadamente conservador. Lo cierto es que el fiscal había sido 2 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y tenía un largo historial como sindicalista, es decir, era más bien lo que hoy llamaríamos un hombre de izquierda, un hombre progresista, y si se enfrentaba al darwinismo era sobre todo a causa del darwinismo social, es decir, porque pensaba que las ideas darwinistas podían significar un peligro para la defensa de la clase trabajadora, porque justificaban la supervivencia económica, vamos a decirlo así, de los más aptos, es decir, justificaban que los ricos tuvieran el poder que tienen porque habían sido mejores en la lucha económica por la supervivencia. Esto no aparece en la película por ninguna parte. Aparece solo el hecho de que este hombre era muy religioso, lo cual también es cierto. Es decir, que la historia no fue tan maniquea como aparece reflejada en la película. Sin embargo, la película, como digo, merece mucho la pena de verse y está muy bien hecha y algunos de los diálogos que aparecen en el caso, que aparecieron en el caso, pues están en la película. Bueno, el maestro perdió el caso, pero digamos que fue una victoria moral para la defensa, porque la condena fue prácticamente testimonial.
Se supone que el tribunal no tuvo más remedio que condenarlo porque efectivamente la ley prohibía explicar la teoría de la evolución y el maestro lo había hecho, o el profesor lo había hecho, pero los argumentos de la defensa eran tan buenos y en algún momento determinado acorraló también al fiscal, mostrando sus contradicciones, mostrando que no podía defender coherentemente la posición que estaba intentando defender, de manera que al final la condena fue, como digo, casi testimonial, se le condenó a pagar $100 de multa y luego inmediatamente se revocó por cuestiones técnicas. Este juicio tuvo un enorme impacto en todo el país, salió en la prensa y fue seguido por una gran parte de la población. De manera que, aunque el juicio terminó en condena para el maestro, en realidad fue una victoria moral de los defensores del evolucionismo frente a los fundamentalistas religiosos. La ley, sin embargo, la ley del estado de Tennessee no se revocó hasta 1967, es decir, varios años después. En el 65 tuvo lugar un juicio similar en Arkansas. El juicio lo promovió una profesora de biología, Susan Epperson, que murió hace unos años, porque el estado de Arkansas había sacado una ley muy parecida a la que había sacado el estado de Tennessee varias décadas antes. Una ley donde se prohibía básicamente la teoría de la evolución en las escuelas. Entonces, esta profesora no es que fuera denunciada por enseñar la biología evolucionista, sino que fue ella la que llevó a los tribunales al estado de Arkansas por haber sacado esa ley. Ganó el caso en el 68 en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y fue una victoria y muy importante porque efectivamente por primera vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronunció sobre este asunto. La razón principal de que perdieran el estado de Arkansas y los creacionistas este juicio es que, como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo, el creacionismo no era ciencia, era religión. Y en la Constitución norteamericana prohíbe enseñar religión en las escuelas públicas. Esto es una peculiaridad de los Estados Unidos que no sería trasladable a otros países. En España, por ejemplo, no se podría haber dictado una sentencia así porque en España no está prohibido enseñar religión en las escuelas públicas, todo lo contrario, se permite y se fomenta el estudio de la religión. De manera que solo por esta peculiaridad de la Constitución norteamericana, los creacionistas pudieron perder esta batalla, porque lo que quedaba claro es que eso era una doctrina religiosa y no se podía enseñar religión, según dictaba la Constitución, en las escuelas públicas. A partir de ese momento su estrategia cambió. Ya no intentaron prohibir que se enseñara la teoría de la evolución, sino que lo que intentaron fue mostrar que su posición era también científica. Es decir, que la idea, el relato del Génesis tenía carácter científico y que por lo tanto se podía poner en pie de igualdad con la teoría de la evolución. Es sobre todo a partir de ese momento cuando empiezan a incorporar la palabra ciencia o la palabra investigación en la designación de sus ideas o de sus instituciones. En el 75, de nuevo, hubo otro juicio, el caso de Daniel contra Waters, que establecía ya claramente por parte del tribunal que el creacionismo en las escuelas públicas iba contra el mandato constitucional de mantener la separación entre Iglesia y Estado, y entonces pues es cuando ya empezaron a hablar de ciencia de la creación. Y en el 81
comenzó un juicio muy importante en Arkansas, el juicio de McLean contra Arkansas, y este juicio se hizo famoso porque ahora el tribunal lo que tuvo que decidir es si el creacionismo, bajo la forma remozada de Creation Science, de ciencia de la creación, era realmente una teoría científica, como mantenían los creacionistas, o no lo era, y si lo era, si merecía el mismo trato en las escuelas que el darwinismo, o si por el contrario seguía siendo una teoría religiosa y no debería estar en las escuelas públicas. El caso de McLean contra Arkansas se originó porque el estado de Arkansas promulgó una ley en la que se exigía literalmente un tratamiento equilibrado de la ciencia de la creación y de la ciencia de la evolución en las escuelas públicas. O sea, fijaos que la ley del estado de Arkansas ya tomaba partido por los creacionistas, puesto que aceptaba la idea creacionista de que el creacionismo era una ciencia y que estaba en pie de igualdad con la teoría de la evolución. Por decirlo de una manera simple, aceptaba la idea creacionista de que aquí hay dos teorías científicas en confrontación. Y una de ellas, obviamente, tiene más peso que la otra, porque, digamos, la ciencia así lo avala, que sería para ellos la teoría creacionista, ¿no? Por lo tanto, esta ley obligaba a que los profesores de biología, si dedicaban una clase o dos a explicar la teoría de Darwin, tenían que dedicar igual tiempo, una clase o dos, a explicar el creacionismo bíblico y a considerarlos frente a los alumnos como dos explicaciones posibles de la evolución. Fijaos que estamos hablando del año 85. Si no recuerdo mal, déjame que lo compruebe. No, 81. Bueno, no me he equivocado mucho. Bueno, esta ley fue recurrida por un reverendo, por un pastor protestante, Vic McLean, un hombre progresista, y recibió el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles, que es una organización muy importante en defensa de las libertades en los Estados Unidos. Y la denuncia era que iba en el sentido de que esta ley violaba la Constitución norteamericana porque el creacionismo no era una ciencia, sino que era una religión, eran ideas religiosas y por lo tanto no deberían estar en las escuelas públicas. El juez que dio el caso fue el juez William Overton. Y a este juez pues llamó, y esto es lo que le da interés filosófico a este juicio, llamó a expertos para que se pronunciaran sobre la cuestión. Entre ellos, pues el paleontólogo Stephen Jay Gould y el filósofo de la biología, del que ya hemos hablado, Michael Ruse. Y después de oír a estos expertos, dictó sentencia en 1982 a favor de los demandantes, es decir, a favor del reverendo McLean y de la Unión Americana de Libertades Civiles. Por lo tanto, condenó al estado de Arkansas por la ley que había sacado y lo obligó a retirarla, claro está. En su sentencia, que es citada en muchos lugares, incluso en algunos libros de biología, el juez se basó sobre todo en los testimonios de Michael Ruse. En ese momento Michael Ruse era muy popperiano, estaba muy influido por la filosofía de Popper y la explicación que dio de por qué el creacionismo no era una ciencia, sino que era una teoría religiosa, pues básicamente fue que el creacionismo no era falsable, no era una hipótesis falsable. Y el juez, pues, pensó que esta era una buena forma de argumentarlo y así lo recogió en la sentencia. Y en esa sentencia declaraba
que para que una teoría se pudiera considerar científica, tenía que cumplir una serie de condiciones, en particular 5. Esa teoría tenía que estar guiada por la ley natural. Esa teoría tenía que explicar haciendo referencia a la ley natural, es decir, debería recurrir a las leyes naturales y exclusivamente a las leyes naturales, solo a ellas, para explicar los fenómenos y no a nada ajeno a las leyes naturales. En tercer lugar, tenía que ser contrastable empíricamente. En cuarto lugar, sus conclusiones deben ser siempre provisionales y no pueden ser nunca la última palabra, algo inamovible. Y en quinto lugar, tenía que ser falsable. Tenía que ser falsable. Bueno, en realidad 3 y 5 es un poco la misma idea, solo que en 5 se nota más la influencia popperiana. Esto yo creo que fue un error por parte del juez, meterse en cuestiones filosóficas concretas, porque como vamos a ver, esto generó un debate que fue innecesario en realidad para la causa evolucionista, pero fue un debate inevitable porque desde un punto de vista filosófico esto es cuestionable. En cuanto salió la sentencia, pues se generó la polémica porque hubo filósofos de la ciencia que pensaron que la decisión del juez fue correcta, la sentencia había hecho lo correcto, pero las razones que se daban en la sentencia no eran las mejores. Y en particular, esa caracterización de la ciencia no era una caracterización aceptable. Pocos meses después, Michael Ruse publicó en una revista un artículo en el que defendía las razones que el juez daba en la sentencia. No es de extrañar, puesto que, como hemos dicho, el juez se basó sobre todo en las declaraciones de este filósofo. Las razones eran estas que hemos visto: invocación por parte del creacionismo de sucesos y causas que van más allá de las leyes naturales, incontrastabilidad empírica e infalsabilidad. El creacionismo no es contrastable empíricamente porque no es falsable, y eso se manifiesta en que no hay trabajo experimental para someter a prueba las ideas creacionistas, en considerar que la Biblia es una verdad literal y definitiva y por lo tanto la última palabra, ya es irrevocable cualquier afirmación hecha sobre la creación por parte de la Biblia. Y luego la deshonestidad intelectual, porque los creacionistas se niegan siempre a aceptar cualquier prueba o cualquier posibilidad de debate racional. En el mismo número, o en el siguiente, mejor dicho, en el número siguiente de esa misma revista, el filósofo de la ciencia Larry Laudan sacó un artículo criticando al juez, criticando la sentencia, más bien, ¿no? La sentencia del juez. Laudan, como sabéis de otras asignaturas, pues no era un defensor de la idea de que la ciencia y las pseudociencias se podían separar de una forma nítida. Es decir, Laudan rechazaba la posibilidad de establecer un criterio único y nítido de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Por lo tanto, no simpatizaba mucho con esta idea de poder trazar una caracterización de la ciencia en unas pocas condiciones tan simples como estas que acabamos de ver. La idea de Laudan, por lo tanto, en este artículo, coherente con otros artículos ya también sobre estas cuestiones, sobre cuestiones de demarcación, es que no hay una lista simple de condiciones necesarias y suficientes que permitan definir a la ciencia. Y desde luego las que el juez da, pues no son tampoco aceptables. ¿Por qué?
Con respecto a la tercera y a la quinta, es decir, a la idea de que el creacionismo no es susceptible de contrastación empírica y no es susceptible de falsación, en realidad, dice Laudan, y con toda razón, el problema no es que el creacionismo no sea contrastable o no sea falsable, sino que sus tesis principales han sido contrastadas y falsadas. Es decir, son afirmaciones que están probadamente, están probadas que son falsas. Por ejemplo, que la Tierra tiene una edad entre 6.000 o 20.000 años, o que los humanos tienen la misma antigüedad que los animales inferiores en el registro fósil, o que el diluvio universal fue la causa de ciertas características geológicas. Es decir, el creacionismo está lleno de afirmaciones empíricas que son falsas, porque la ciencia ha establecido ya claramente, a partir de muchas evidencias empíricas, que son afirmaciones falsas. La más evidente, obviamente, es la de la edad de la Tierra. Nadie con conocimientos mínimos de geología y de paleontología puede afirmar que la Tierra tiene solo unas pocas decenas de miles de años. De manera que no es cierto que el creacionismo sea infalsable. El creacionismo es falsable y de hecho está falsado. Con respecto a la primera propiedad que daba el juez y a la segunda, es decir, a que la ciencia tiene que establecer leyes universales y basar sus explicaciones siempre en leyes universales, pues es una caracterización demasiado estricta. Ni siquiera en la física podemos decir que siempre ha sido así. Por ejemplo, Galileo y Newton aceptaron la existencia de fenómenos gravitacionales antes de poder explicarlos según leyes naturales. Y el propio Newton, cuando establece la ley de gravitación universal, afirma que no puede dar una justificación de esa ley más allá de que esa ley se cumple. Cuando le piden los cartesianos que explique cuál es la causa de esa fuerza gravitatoria, Newton sencillamente dice que no puede inventar hipótesis. Pero si nos vamos de la física a otras disciplinas, como la biología, y eso lo veremos en un tema específico, pues a no ser que alguien diga que la selección natural es una ley natural, y hay autores que lo defienden, que eso es así, que se trata de una ley natural, pues no podemos decir que las explicaciones biológicas están basadas en leyes universales, porque ni siquiera las leyes de Mendel son leyes universales, como también veremos con detalle en otro tema. Esto de que en la ciencia se establecen leyes universales y todas las explicaciones han de estar basadas en esas leyes universales es un tema controvertido porque quizás valga para la física, y hay también autores que lo discutirían, pero luego no tiene por qué ser un cliché al que acomodar ciencias. Y luego, la cuarta razón, la idea de que la ciencia nada puede ser la última hora, tampoco eso, dice Laudan, es una buena razón para excluir al creacionismo de la ciencia, porque el creacionismo tampoco es tan inamovible. El creacionismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, se ha ido sofisticando, ha ido abandonando algunas de sus afirmaciones y desde luego ya no es, por ejemplo, el creacionismo que se defendió en el siglo XIX. Y es verdad que en algunos puntos los creacionistas se mantienen inamovibles, pero, dice Laudan, eso también ocurre con los científicos en algunos aspectos. Por ejemplo, ningún científico estaría dispuesto a abandonar el segundo principio de la termodinámica. Era que esa actitud dogmática, por decirlo así, pues no sería algo
exclusivo por completo del creacionismo y por lo tanto no valdría para considerarlo como tal propiedad como algo ajeno a la ciencia. Por lo tanto, lo que está diciendo Laudan no es que el creacionismo sea científico, cuidado. Lo que está diciendo es que las razones que daba el juez no eran buenas. Laudan está de acuerdo con el juez en que el creacionismo no es ciencia. Lo que pasa es que creía que el juez se había dejado desorientar por los consejos de Michael Ruse y por las ideas de Popper. Elliot Sober, un filósofo contemporáneo de la biología, en este punto parece estar del lado de Laudan y afirma lo siguiente en su libro sobre filosofía de la biología. Considero que algunas de las hipótesis del creacionismo son contrastables. Esta teoría es como las doctrinas de la frenología y como la idea de que la Tierra es plana. La frenología, supongo que lo sabéis, era una pseudociencia, lo llamaríamos hoy sin ningún pudor, vamos a decir una doctrina que tuvo mucho empaque, mucha fuerza en el siglo XIX y que venía a decir que la forma del cráneo, que a su vez reflejaba la forma del cerebro, de las zonas cerebrales, pues podía servir como indicativo de las características de la personalidad de una persona, de sus rasgos de carácter e incluso de su modo de comportamiento. De manera que habría un cráneo típico de, por ejemplo, un criminal o un cráneo típico de un santo, de una persona bondadosa, y serían muy diferentes el uno del otro. Y bueno, la idea de que la Tierra es plana no os tengo que explicar de qué va porque desgraciadamente está de moda otra vez, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, que la Tierra es una esfera lo ha sabido la humanidad desde los antiguos griegos. Esto lo probaron, los antiguos griegos, y ese cuento de que cuando Colón fue a América le dijeron que no podía navegar en esa dirección porque caería por el borde de la Tierra, que era plana, eso es una ficción, porque obviamente los teólogos de Salamanca conocían muy bien que la Tierra era una esfera. La discrepancia estaba en que los teólogos de Salamanca pensaban que esa esfera era mayor que de lo que pensaba Colón, y en eso acertaban los teólogos. Colón tenía una idea equivocada del tamaño de la esfera de la Tierra. Tuvo suerte de encontrarse América de por medio, porque si no, no habría llegado jamás a las Indias. Bueno, dejamos de eso, que es otro tema. Continuamos con el texto. Si esto es correcto, entonces la razón para mantener el creacionismo fuera de las escuelas públicas no es que las teorías creacionistas sean con R mayúscula. Más bien es que el creacionismo es similar a otras teorías desacreditadas que no merecen un lugar central en la enseñanza de la biología. Excluimos las ideas de los frenólogos y de los que sostienen que la Tierra es plana, no porque las ideas sean acientíficas, sino porque han sido refutadas científicamente. Esto sí es una justificación que valdría para cualquier país del mundo y no solo para los Estados Unidos, que tienen esta constitución particular que prohíbe la enseñanza religiosa de las escuelas. Es decir, el creacionismo no debe ser enseñado en las escuelas públicas, no porque sea una doctrina religiosa e infalsable, sino sencillamente porque es falso, porque es una teoría falsa y por lo tanto no tiene ningún sentido enseñarla en las clases de biología. En suma, lo que quedó claro en todo este debate es que las explicaciones creacionistas de los datos paleontológicos, como por ejemplo el orden del registro fósil, son implausibles o completamente injustificadas. Por ejemplo, su explicación
de la distribución geográfica de los animales terrestres. ¿Por qué todos los marsupiales están concentrados en torno a Oceanía? ¿Por qué no hay marsupiales en el norte de Europa o en el norte de Asia? La única explicación que ellos pueden dar de la distribución geográfica es que el arca de Noé encalló en el monte Ararat, según la tradición, esto no está en la Biblia, esto es la tradición más bien, el monte Ararat, que es ese que tenéis en la foto, que está en la actual Turquía, y claro, los animales salieron del arca cada uno en la dirección que quiso, pero esto no explica la distribución geográfica actual. ¿Por qué no hay mayor diversidad geográfica en Turquía que en ninguna otra parte del mundo? Lo lógico es que si el arca de Noé se encalló allí y desde allí partieron los animales, hubiera mucha mayor diversidad de animales en Turquía que en ninguna otra parte del mundo. ¿Y por qué los marsupiales todos fueron en la dirección de Oceanía? Y no hubo marsupiales que decidieran ir en otra dirección. Obviamente, esta explicación es completamente injustificada y absurda. O bien son explicaciones ad hoc, por ejemplo, cuando afirman que la similitud bioquímica entre especies, la similitud bioquímica, por ejemplo, entre seres humanos y chimpancés, no se debe a ninguna causa evolutiva, no se debe a ningún parentesco evolutivo, sino que se debe únicamente a la semejanza morfológica. Como tienen una forma parecida, pues entonces su bioquímica es también parecida, pero de nuevo esa explicación tampoco tiene mucho sentido. Por otro lado, el creacionismo no tiene en cuenta las chapuzas, la enorme cantidad de chapuzas evolutivas que podemos encontrar. Aquí os menciono solo algunas, pero hay muchas más que se pueden mencionar. Si todo esto es producto de un creador que lo ha diseñado de forma inteligente, pues digamos que no hizo una buena tarea de diseño en muchos casos, ¿no? Un ejemplo que se suele citar de chapuza evolutiva es el pulgar del panda. El panda, pues como sabéis, es un oso, pero sus antepasados, sus ancestros, pues eran carnívoros y por lo tanto tiene garras de carnívoro, estómago de carnívoro y dientes de carnívoro. Sin embargo, su dieta es puramente vegetariana y además muy especializada. Fue cambiando, fue evolucionando para que esa dieta que no tenía competencia, pues fuera una dieta de la que pudiera aprovecharse prácticamente en exclusiva. Pero claro, eso le hacía depender ya mucho de una serie de plantas y de un hábitat muy concreto. Para poder coger bien esas cañas de bambú, pues no tenía unas garras bien diseñadas. Entonces, evolutivamente, lo que fue surgiendo fue una protuberancia que es de un hueso de la muñeca, y sobre ese hueso de la muñeca el panda podía hacer presión con los dedos de la garra para sostener la caña. Obviamente, esto, si hubiera sido producto de un diseño explícito, pues sería muy mal diseño, porque esto es un órgano muy mal diseñado para la función que pretende realizar, que es coger cañas de bambú. Hay, como digo, muchos ejemplos de este tipo de chapuzas, ¿no? El sistema digestivo de los herbívoros, que deben, en muchos casos, pues volver a rumiar la comida, la coprofagia en los conejos. Los conejos tienen que pasar 2 veces por el sistema digestivo los nutrientes para poder asimilarlos, con lo cual, una vez que excretan la primera vez, pues tienen que volver a comerse esos excrementos para poder aprovechar los nutrientes. Esto es un diseño pésimo, las cosas como son. En el caso de los seres humanos, pues hay también algunos ejemplos. Los varones lo sabemos muy bien, sobre todo al llegar a cierta edad. El conducto urinario pues tiene que atravesar la próstata, una glándula
que se inflama con la edad, con lo cual, pues a partir de cierto momento, digamos que se vuelve muy difícil que cumpla su función de manera satisfactoria, ¿verdad? Y esos son los problemas de próstata que tienen los varones a partir de un cierto momento. Esto es muy mal diseño también, porque ese conducto, el conducto urinario, no va por un lugar fuera de la próstata y se evitaría ese problema. Lo mismo, los ojos de los vertebrados, lo comentábamos el otro día. El ojo del pulpo está mucho mejor diseñado que los ojos de los vertebrados, porque los ojos de los vertebrados no solo tienen los vasos sanguíneos delante de la fotosensible, sino lo que es mucho peor, en los mamíferos, al menos, las células fotosensibles, no sé si en otros vertebrados también, tendría que comprobarlo, pero de luego ciertamente en los mamíferos las células fotosensibles lanzan sus axones hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, que en lugar de mandar la conexión al cerebro por la parte de atrás, que es por donde tendría que ir, los axones de estas neuronas fotosensibles, de los conos y los bastones, están situadas en la parte delantera, con lo cual, pues, impiden con eso también una visión mucho más nítida, pero además es que luego tienen que unirse y atravesar la retina para formar el nervio óptico y llegar hasta el cerebro. Por eso hay un punto en la retina que se conoce como punto ciego, que es un punto donde en realidad no vemos, no recibimos información visual. Lo que hace nuestro cerebro es cubrir ese punto ciego con la información de alrededor y entonces no percibimos conscientemente ese punto ciego. Pero se puede detectar, hay trucos para detectarlo. Si ponéis en Wikipedia punto ciego en el ojo, pues veréis que os da un pequeño truco con un papel y dibujando un punto y cerrando un ojo, etcétera, para que podáis detectar el punto ciego. Y veréis que dejáis de ver el bolígrafo, el lápiz o lo que estéis sosteniendo para hacer la prueba. Bueno, ahí he puesto también de broma esto de la espalda, ¿verdad? Que los seres humanos al menos tenemos el mal diseño de que no podemos rascarnos en algunos puntos de la espalda. Pero bueno, eso más bien es una broma. Hay muchos ejemplos de chapuzas evolutivas y, por tanto, de mal diseño. Si todo esto fuera el producto de un diseño inteligente, como sostienen los creacionistas, pues realmente ese diseño sería muy mejorable en algunos aspectos. En cambio, es lo que cabe esperar de un proceso evolutivo. El proceso evolutivo no es perfecto, tiene que aprovechar siempre el material del que previamente dispone en los organismos. La estructura, la morfología de la que previamente, o la genética, de la que previamente dispone ese organismo. Tanto no es omnipotente, no puede hacer cualquier cambio posible. Tiene que hacer cambios sobre lo que ya hay. Y muchas veces esos cambios sobre lo que ya hay, pues llevan a estos resultados. Es lo que se conoce como el bricolaje evolutivo, ¿no? Se conoce de esta manera. Bueno, aquí os expongo los principales argumentos que suelen esgrimir los creacionistas en contra de la teoría de la evolución. Los vamos a ver brevemente y vamos a ver también la respuesta brevemente. En primer lugar, se suele decir que la evolución pone el origen de la complejidad en el mero azar. Y claro, la probabilidad de que un sistema complejo, como son los seres vivos, surjan por azar es infinitesimal. Se suele poner el ejemplo del mono escribiendo en una máquina de escribir. Es decir, pretender que el mero azar puede dar lugar a una estructura compleja como un ojo de un vertebrado o como cualquier ser vivo
es como pretender que un mono, tecleando al azar, puede terminar escribiendo el Quijote. Bueno, esta objeción, de nuevo, pues se basa en una comprensión errónea de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no dice que la complejidad surge del mero azar. Como ya comentamos en una clase anterior, el papel del azar en la teoría de la evolución está localizado en el origen de las novedades evolutivas, en el origen de la variedad. Decíamos que las mutaciones son aleatorias en el sentido de que surgen no porque no tengan causa alguna, sino en el sentido de que surgen no porque el organismo las necesite para resolver un determinado problema evolutivo, para enfrentarse a un cambio en el ambiente, por ejemplo, sino que surgen con independencia de que el organismo las necesite o no. Puede no surgir en ningún momento una mutación que ayude a una especie a sobrevivir a un cambio en un ambiente en el que vive, y eso llevaría a la extinción de la especie. Pero puede tener la suerte de que surja esa mutación que le ayude a sobrevivir en ese ambiente, y entonces esa mutación termina fijándose en la población porque es una característica, proporciona una característica adaptativa. Ese es el papel del azar en la evolución. Pero la teoría no dice solamente eso. La teoría dice que el proceso evolutivo es un proceso basado en la variación aleatoria y en la selección natural. En la selección natural, que es el proceso por el cual solo los organismos con características más adaptativas tienen éxito en la reproducción. Y ese proceso de selección natural en absoluto es mero azar. Ya quisieran los organismos menos dotados, con esas características adaptativas, que fuera un proceso de mero azar, porque entonces tendrían al menos alguna probabilidad de tener éxito reproductivo por azar. Pero no es un proceso de mero azar, sino que solo determinadas características son las que pasan a la descendencia debido a ese carácter adaptativo. Por volver al símil del mono tecleando en una máquina de escribir, que no es un buen símil, pero en fin, por hacernos una idea de cómo podría responder con ese símil el evolucionismo, pues diría más o menos lo siguiente. No se trata de un mono escribiendo al azar en una máquina de escribir y que de un tirón escriba el Quijote. El proceso sería más parecido a lo siguiente. Ponemos al mono a escribir al azar en una máquina de escribir, y cuando ya haya terminado, pues no sé, un número determinado de páginas, vemos qué letras están colocadas en el lugar adecuado, conociendo de antemano, y aquí es donde se rompe la analogía, claro está, conociendo de antemano el texto del Quijote. Como sabemos cuál es el texto del Quijote, diríamos que las letras que están en el lugar adecuado serían el equivalente a mutaciones adaptativas. Entonces, esas letras las retenemos, las fijamos en el texto. El mono ya no puede modificarlas. Y ahora le volvemos a dar el papel con esas letras fijadas. El mono puede escribir los lugares que están en blanco, pero ya no puede escribir en los lugares donde esas letras han quedado fijadas. En tal caso, en la segunda prueba, el mono acertará de nuevo con algunas letras en el lugar correcto. Y esas letras las volvemos a retener, a dejar en el lugar correcto. Y volvemos a darle la copia al mono para que escriba en los lugares que hemos dejado en blanco. Y así sucesivamente. Al cabo de un determinado número de copias, no se puede precisar cuántas, el mono habría terminado por escribir el Quijote. Como digo, el problema de la analogía está aquí en que nosotros sabemos de antemano cuál es el texto que
hay que escribir, que sería el texto del Quijote. El proceso evolutivo es un proceso de evolución abierta y por lo tanto no hay un objetivo final que de antemano se sepa que es al que debe encaminarse la evolución. Pero podemos decir que las letras fijadas serían el equivalente a mutaciones que proporcionan un rasgo adaptativo en un ambiente determinado. ¿De acuerdo? Heraclio quería hacer alguna pregunta. Adelante, Heraclio. Pero, profesor, no existe, es decir, realmente según el teorema del mono mecanógrafo o del mono infinito, al final escribiría el Quijote de todas formas. Realmente no es buena estrategia para los evolucionistas, ¿no? Bueno, se supone que en un tiempo infinito sí, pero en un tiempo infinito, ¿verdad? Todas las posibilidades tienen que darse. Lo que pasa es que la evolución no cuenta con un tiempo infinito, ni ha contado con un tiempo infinito. Y según los No, sí, creacionistas, mucho menos. pero con cientos de millones de años. Miles de millones. No, Entonces. sería literalmente en un tiempo infinito. Es decir, ni siquiera en Sí, pero millones de años, ni siquiera en millones de años un mono escribiría al azar el Quijote. Tendría que ser en un tiempo infinito, porque en un tiempo infinito todas las combinaciones posibles se terminarían dando. Pero eso es una mera hipótesis establecida por Poincaré, que no tiene mucho sentido en el contexto de la discusión sobre la evolución, porque ni siquiera nuestro planeta va a tener una existencia infinita, así que es una posibilidad que ni siquiera se contempla. Vale, gracias. ¿Qué me diga del teorema? La segunda objeción ya la hemos visto antes. Es la idea de que la evolución viola el segundo principio de la termodinámica. Esta idea está fuera de lugar porque los seres vivos no son sistemas aislados, sino sistemas abiertos y por lo tanto no hay ninguna violación del segundo principio de la termodinámica porque no es pertinente su aplicación a sistemas abiertos. La tercera objeción, y esto es una objeción más seria, porque no es solo una objeción hecha desde el creacionismo, sino que también se hace en la actualidad desde posiciones científicas respetables, es que en realidad la selección natural no tiene poder creativo, sino que se limita a eliminar los individuos inadaptados. Entonces, hay que explicar cómo surgen los individuos adaptados. Hay que explicar the arrival of the fittest, como decíamos en una clase anterior. Es decir, hay que explicar cómo surgen realmente las novedades evolutivas. Esta objeción es más seria y lo que podemos decir es lo que ya dijimos en su momento. En primer lugar, que la selección natural sí puede tener un carácter creativo. De hecho, para los defensores de la ortodoxia darwinista, tiene de hecho un poder creativo. Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien en Francisco Ayala, el biólogo, o en Karen Neander, que tiene artículos sobre este aspecto, que a mí me parecen convincentes. Pero también es verdad que puede haber una fuente mucho más potente de novedades evolutivas que no sean estrictamente la selección natural, pero esto es algo que la ciencia determinará, de hecho está en ello, ¿no? A través de disciplinas como EvoDevo. De manera que esto no sería una objeción demoledora contra la teoría de la evolución, sino que sería únicamente una crítica a la pretensión de que la selección natural sea la única fuente posible de creación evolutiva, cosa que hoy día pues muy pocos defenderían. Otra objeción habitual es la que dice que las mutaciones son siempre dañinas, que nunca añaden nada útil o beneficioso. Bueno, eso es falso, como sabe cualquier estudiante de biología cuando hace el experimento del que ya hablamos en clases anteriores para mostrar la resistencia a los antibióticos en una cepa bacteriana. Surgen mutaciones aleatorias que hacen que determinadas bacterias sean resistentes a ese antibiótico en esa cepa y por lo tanto sus descendientes son resistentes a ese antibiótico. Eso resulta beneficioso en ese ambiente concreto donde estamos arrojando ese antibiótico. Entonces, otra objeción es que en el registro fósil nunca encontramos las formas transicionales entre especies. Nunca encontramos formas intermedias entre una especie y otra.
Eso es falso, como hemos visto también anteriormente. Cada vez hay más formas transicionales encontradas en el registro fósil y esto no es ya ningún problema para la paleontología. Una objeción que le leí una vez a un defensor del creacionismo español, que es el escritor Juan Manuel de Prada, es muy crítico con la teoría de la evolución. Pues en un artículo que publicó en el 2008 decía que ningún simio ha sido capaz de pintar nada parecido a las pinturas de Altamira. Y con eso pues quería mostrar que es imposible que el ser humano proceda evolutivamente de un simio, como él dice. Bueno, esto sencillamente es una objeción que no tiene ninguna seriedad, no hay ni siquiera que tomársela en serio, porque el hecho de que tan solo hace 50.000 años el ser humano fuera capaz de pintar como lo hicieron los hombres de Altamira, pues no significa que no tengamos un origen evolutivo con ancestros comunes con otros primates. De hecho, nuestra especie se supone que tiene una existencia de aproximadamente unos 200.000, 250.000 años, y por lo tanto nuestra especie ha estado en torno a 200.000 o a 150.000 años sin poder pintar nada parecido a las pinturas de Altamira. Y sin embargo seguía siendo nuestra especie, Homo sapiens. De manera que la capacidad para pintar o para crear arte, aunque es específicamente humana, no ha sido propia de nuestra especie a lo largo de toda su historia evolutiva. Así que esto no es un argumento en absoluto en contra de la idea de la evolución del ser humano. Otra objeción que se suele afirmar es que nadie ha podido crear vida en el laboratorio. Bueno, muy bien, efectivamente, nadie ha podido crear vida en el laboratorio, solo que la teoría de la evolución no dice nada de esto. La teoría de la evolución no es una teoría sobre el origen de la vida, es una teoría sobre cómo evoluciona la vida una vez que tenemos vida. Sobre el origen de la vida, la ciencia ya está haciendo sus propias indagaciones y hay varias hipótesis al respecto, pero en todo caso no es un asunto en el que la teoría de la evolución tenga nada especial que decir, excepto que una vez que hay vida, esa vida procede evolutivamente o se transforma evolutivamente. Y luego la idea, la objeción de que no puede haber habido evolución porque un estado evolutivo inicial no puede tener valor adaptativo. Es decir, las alas tienen valor adaptativo cuando ya están formadas, pero una alita pequeña que todavía es solo un muñón de ala, pues no sirve para nada. Y por lo tanto no tiene ningún valor adaptativo y por lo tanto no pudo haber surgido gradualmente. Bueno, la respuesta, en todos los manuales de biología la encontraréis, es que un rasgo puede haber surgido para otra función y luego pues haber sido cooptado para la función que cumple en la actualidad. Por ejemplo, las plumas, según parece, no surgieron para el vuelo, sino que surgieron inicialmente como protección térmica. Pero además es que un rasgo en sus fases iniciales puede tener también un cierto valor adaptativo. Un ala pequeña que no permita volar puede, sin embargo, permitir un cierto revoloteo que ayude a escapar rápidamente de un depredador, de manera que puede cumplir una cierta función. O puede tener una función en el apareamiento, por ejemplo. Bueno, en los últimos años, la antorcha del creacionismo, la antorcha del creacionismo la ha tomado un movimiento que se conoce como diseño inteligente. Esta teoría del diseño inteligente es mucho más sofisticada que el creacionismo bíblico que interpreta el Génesis de forma literal y tiene entre sus apoyos a algunos científicos importantes y es, digamos, la forma más habitual hoy día que toman estas ideas en el mundo cultural norteamericano. La idea que hay detrás es la misma. La idea que hay detrás es que los datos que los científicos conocen del registro fósil muestran trazas innegables de diseño inteligente en la naturaleza. Es decir,
atendiendo a los datos que nos proporciona la ciencia, sin salirnos de la propia ciencia, encontramos la señal clara de la acción de un diseñador inteligente. Para evitar problemas como los que ya vimos del creacionismo con la Constitución norteamericana, ellos se cuidan mucho de identificar al diseñador inteligente con Dios. No dicen que sea Dios ni que esto tenga un origen sobrenatural. Pero a buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Quién puede ser ese diseñador inteligente de la naturaleza sino un ente divino? Ellos se conforman con señalar esas trazas de diseño inteligente en la naturaleza. El científico más conocido en defensa del diseño inteligente es el bioquímico Michael Behe, que es el autor de un libro, La caja negra de Darwin, que se publicó en 1996. Y en este libro defendía esta idea y citaba algunos ejemplos que tuvieron luego mucho impacto, como el de los flagelos de las bacterias o el mecanismo bioquímico de coagulación de la sangre, la cascada química de coagulación de la sangre. Estos son dos ejemplos de lo que él llama complejidad irreductible. Un sistema es irreductiblemente complejo si la mera carencia de una de sus partes haría que la función de ese sistema se perdiera por completo. Es decir, o tenemos el sistema completo desde el principio, o el sistema no funciona y por lo tanto no cumple ninguna función y por lo tanto no puede estar desempeñando la tarea que desempeña en el organismo. En el caso de los flagelos bacterianos, o la bacteria tiene el flagelo completo en todas sus partes, que son varias, como ahora veremos, o sencillamente el flagelo no funciona. Y lo mismo con las distintas reacciones químicas que en el organismo llevan a que la sangre se coagule. O se tienen todas esas reacciones químicas dentro del organismo, o la sangre no se coagula y por lo tanto no cumple su función. Estos son sistemas, por lo tanto, que no pueden surgir gradualmente, no pueden surgir según la explicación darwinista clásica, porque, como hemos dicho, o se tienen completos desde el principio y son sistemas complejos, o no se tienen porque no valen para nada en un estado previo. El ejemplo que suele poner para ilustrar esto, que pone el propio Michael Behe, es el de una trampa para cazar ratones. En una trampa para cazar ratones o tenemos todas las partes del mecanismo, todas, o la trampa no funciona y por lo tanto no caza ratones. No podemos construir gradualmente una trampa para cazar ratones porque no cazaría ratones. Bueno, aquí tenéis una imagen de distintos tipos de flagelos de las bacterias. Como veis, los flagelos son filamentos que están en la bacteria y que le ayudan a su movimiento. Aquí tenéis un esquema del flagelo bacteriano. Como veis, es un mecanismo bastante complejo, en efecto. Hay un filamento, un largo filamento, que sería el flagelo, pero ese filamento está unido a un gancho y ese gancho, a su vez, está insertado en una especie de rotor molecular que está inserto en la membrana celular, tanto en la interna como en la externa. Tiene partes de la membrana interna y partes de la membrana externa de la bacteria. Y este rotor funciona como tal, como un auténtico motor movido por la energía de estas moléculas que hace que el flagelo gire en la dirección adecuada para mover a la bacteria. Aquí tenéis esquemas del flagelo bacteriano, pero aquí tenéis también una foto de microscopía electrónica donde veis que en realidad estos esquemas no están demasiado idealizados, es decir, que el flagelo tiene más o menos un aspecto similar al de estos esquemas.
En realidad este no es un argumento nuevo, ya lo utilizó William Paley, un teólogo natural, en su libro, un libro que Darwin admiraba, no recuerdo exactamente el título, el argumento del diseñador, ¿no? Es decir, si vamos, decía William Paley, si vamos por la playa y encontramos un guijarro, esto no nos extraña, pensamos que está ahí al azar, porque es un sistema que no tiene ninguna complejidad y por lo tanto ha podido estar ahí sin más. Pero si encontramos un reloj en la arena, aunque no sepamos lo que es un reloj, aunque nunca hayamos visto un reloj y nunca hayamos utilizado un reloj, desde el principio sabemos que aquello no puede estar ahí sin más de forma aleatoria, que aquello es un objeto diseñado por un ser humano, porque es una complejidad que no puede darse espontáneamente en la naturaleza. Pues el argumento es básicamente el mismo, un sistema de complejidad irreductible, dice Michael Behe y dicen los partidarios del inteligente, pues sencillamente no puede estar en la naturaleza de forma aleatoria o de forma o haber surgido por selección natural, porque la selección natural requiere una evolución gradual y estos sistemas o están desde el principio tal y como son en su funcionamiento o no tienen utilidad ninguna. Bueno, claro, esta idea de Michael Behe se basa en considerar que hay casos en los que no podemos dar una explicación evolucionista satisfactoria porque son casos de complejidad irreductible y por lo tanto nunca la teoría de la evolución podrá explicarlos porque no cabe la posibilidad de una explicación evolucionista. Pero en esta afirmación al menos hay dos fallos, como ha señalado Philip Kitcher. El primer problema está en concluir que nunca podrá haber una explicación evolucionista satisfactoria de un sistema con complejidad irreductible, porque la única razón que se da para sostener esto es precisamente que se trata de un sistema de complejidad irreductible y que ningún sistema de complejidad irreductible puede ser explicado evolutivamente. Pero esto es una petición de principio, esto es prejuzgar el asunto. Habrá que ver si la teoría de la evolución puede terminar dando una explicación o no de estos sistemas. Y luego hay que darse cuenta que lo que el evolucionista niega no es que exista esa complejidad. Lo que el evolucionista diría es que Michael Behe está utilizando ahí el término complejidad irreductible solamente como sinónimo de inexplicable mediante selección natural. Es decir, no le está dando en realidad ningún contenido semántico nuevo ni aprovechable. Únicamente es una mera reiteración de la idea de que, según él, eso no va a poder tener nunca una explicación evolucionista. Luego, el segundo problema de esta forma de argumentar es que incluso aunque estos sistemas de complejidad irreductible nunca tuvieran una explicación satisfactoria desde posiciones evolucionistas, de ahí no se tiene por qué concluir que son el resultado de un diseñador, que son el producto de una inteligencia diseñadora. Desde luego, desde el punto científico, eso no sería lo que habría que concluir, porque eso sería apelar a causas sobrenaturales, y la ciencia no puede apelar a causas sobrenaturales. Desde el punto de vista científico, lo que habría que hacer es buscar otras causas, otros procesos por los cuales puede haber surgido ese sistema, pero no desde luego lanzarse inmediatamente a la explicación sobrenatural, aunque venga encubierta de cientifismo, como es en el caso del diseño inteligente. Bueno, el caso es que además, en los dos ejemplos que Michael Behe cita, pues se ha podido mostrar que
sí hay sistemas intermedios, vamos a decirlo así, partes de esos sistemas que tienen funcionalidad. Por ejemplo, en el caso del flagelo bacteriano, se ha encontrado que hay 10 proteínas, 10 moléculas de este flagelo, que son similares a un tipo de poro activo que existe en las membranas de las bacterias y se conoce como sistema secretorio tipo 3. Ahí tenéis el dibujo, un esquema de cada uno de ellos, del flagelo y del poro activo. Con este poro las bacterias inyectan proteínas en las células del organismo al que infectan. Y por ejemplo, de las 22 proteínas que componen el flagelo de Salmonella, de la bacteria Salmonella, 20 son homólogas de proteínas que forman parte de otros sistemas de esa bacteria, incluyendo estos poros. De manera que, como veis, sí que hay sistemas más simples que pudieron ser precedentes evolutivos del propio flagelo. Al menos no es implausible pensarlo. Y lo mismo pasa con la cascada química de coagulación de la sangre. Se ha comprobado que puede seguir funcionando aunque falte alguna de sus partes y que hay organismos, como por ejemplo el pez globo, en el que, aun faltando alguna de las partes de esta cascada química, la sangre, pese a todo, se congela, se coagula. Bueno, esto también dio lugar a un juicio, el diseño inteligente. El juicio se comenzó en el 2005, en septiembre del 2005, en una denuncia que efectuaron 11 padres y de nuevo la Asociación Americana de Libertades Civiles contra la Junta Escolar de Dover, de la ciudad de Dover, porque de nuevo esta Junta Escolar, fijaos, una Junta Escolar de una ciudad en concreto, ya no de un estado, de una ciudad en concreto, había sacado una normativa para que se explicara el diseño inteligente en las escuelas públicas como alternativa al evolucionismo. Según esa escolar, los alumnos de 14 y 15 años se les debía decir que Darwin, la teoría de Darwin no era un hecho, sino solo una teoría. Esto nos suena, ¿verdad? Y que esa teoría tenía muchas lagunas y luego había que explicarles el diseño inteligente como la explicación, digamos, ya sin lagunas, probablemente, del hecho de la existencia de la vida en nuestro planeta. En el juicio, pues de nuevo declararon varios expertos y este sociólogo de la ciencia, Steve Fuller, pues paradójicamente testificó a favor de la Junta Escolar de Dover y vino a decir que el diseño inteligente era una teoría que merecía la pena que los chicos estudiaran porque había sido una idea que había estado presente en la historia de la ciencia y que había inspirado a Newton, a Linneo, a Mendel y que por lo tanto no estaba mal que se les explicara esta idea. Bueno, esto obviamente era un testimonio verdaderamente desencaminado y le costó bastantes críticas a Steve Fuller, con razón. El juicio terminó el 20 de diciembre de ese mismo año, 2005. El juez que dictó sentencia fue John Jones III, un juez, por cierto, conservador, para que veáis que hay bastante independencia judicial en los Estados Unidos en este tema, porque era un juez creyente y conservador. Y sin embargo, falló en contra de la Junta Escolar de Dover y a favor de los padres demandantes. Y en la sentencia, que esta vez no se metía en profundidades filosóficas, afortunadamente, pues lo que vino a decir es que el diseño inteligente no era más que una versión actualizada de las viejas tesis creacionistas y que por lo tanto era una doctrina religiosa, aunque se disfrazara de científica,
y no debía ser explicada en las escuelas públicas. En la sentencia dice literalmente: el diseño inteligente viola reglas fundamentales y centenarias de la ciencia al invocar y permitir la causación sobrenatural, es decir, que haya causas sobrenaturales de fenómenos naturales. En segundo lugar, el argumento de la complejidad irreductible central para el diseño inteligente usa el mismo dualismo defectuoso e ilógico que condenó a la ciencia de la creación en la década de 1980. Se refiere a ese dualismo de si, como no hay explicación por la ciencia, entonces aquí actúa un poder sobrenatural. Y en tercer lugar, los ataques negativos del diseño inteligente a la evolución han sido refutados por la comunidad científica. Aquí se refiere a la idea esta del gelo y de la cascada química de coagulación de la sangre, etc. Esta ha sido la primera gran derrota del diseño inteligente de los tribunales. La Junta Escolar de Dover se disolvió, no fueron reelegidos los miembros que habían dictado esa normativa, y luego la nueva Junta colegial escolar pues ya no recurrió a la sentencia, así que se aceptó la sentencia. Y yo creo que lo que dice Elliot Sober otra vez aquí nos es de utilidad. Dice: no me sorprende que gente inteligente haya defendido con fuerza la hipótesis del diseño cuando la única alternativa de que disponían eran los procesos físicos aleatorios. Pero Darwin alteró por completo el paisaje dialéctico de este problema. Su hipótesis de que la evolución por selección natural constituye una tercera posibilidad, la selección natural no necesita de ningún diseño inteligente, ni tampoco es propiamente un proceso físico aleatorio. Los creacionistas describen a veces la selección natural como aleatoria cuando la comparan con un tornado soplando sobre un campo de chatarra. El tornado reorganiza aleatoriamente las piezas de chatarra. Es enormemente improbable que esta actividad aleatoria consiga reunir las piezas para formar un automóvil que funcione. Los creacionistas piensan que esto mismo es aplicable a la selección natural. Como es aleatoria, no puede crear orden a partir del desorden. El proceso de selección natural, continúa Sober, tiene dos componentes. Primero, debe producirse la variación de la población. Después, una vez que esa variación tiene lugar, la selección natural puede empezar a trabajar modificando las frecuencias de las variantes presentes. La variación se genera en dependencia de si corresponde con el objetivo, es decir, de si es ventajoso para el organismo. Pero la retención, selección de las variantes que tienen lugar, es otro asunto. Algunas variantes tienen mayor poder de permanencia que otras. Bien, esto es lo que os decía hace un momento, de que la evolución no todo es variación al azar, sino que el proceso de selección no es aleatorio. Y para terminar, bueno, os menciono una idea que surgió en ese momento como contrapartida inteligente y a la reivindicación que hacían sus defensores de tener un espacio en las clases de biología, y que ha hecho fortuna y ahora pues tiene muchos seguidores, que es la idea del pastafarismo. El pastafarismo se constituyó como una nueva religión, una nueva teoría científica, entre comillas, sobre el origen del mundo. La creó un informático norteamericano para parodiar al diseño inteligente, y exigía que si el diseño inteligente se le concedían horas de clase, que al pastafarismo también debían concederse horas de clase. Y bueno, la idea es que el universo ha sido diseñado por el monstruo de espaguetis volador, the Flying Spaghetti Monster, es decir, que el diseñador del universo es una entidad consistente en espaguetis con albóndigas, ¿sí? Y se llama la iglesia del monstruo de espaguetis volador. Bueno, tiene algunas creencias curiosas, como que hay una correlación entre el aumento de la temperatura global en el planeta y el descenso del número de piratas, y ellos consideran entonces que hay una causalidad entre esto, y le piden a sus seguidores que vayan siempre vestidos de pirata o siempre que puedan, contribuiría a descender la temperatura del planeta. Obviamente todo esto es broma, claro está, es una parodia, ¿no? Tienen su propia versión del argumento ontológico,
bueno, sus ideas sobre qué es el cielo, que básicamente es una enorme fábrica de cerveza, y esto empieza a tener cierta repercusión. Ahí veis en un mapa del mundo la cantidad de seguidores que tiene ya esta religión, vamos a decirlo así. España es uno de los países donde más seguidores hay, y han conseguido alguna victoria. Por ejemplo, en Austria se ha permitido a un pastafari hacerse la foto del carnet de conducir con un colador de pasta en la cabeza, que es el símbolo de esta religión. Entonces, cuando este individuo pues, fue a hacerse el carnet, le dijeron que no podía hacerse la foto con el colador de pasta, y él dijo que a las mujeres musulmanas se les permitía el velo en la foto y que él tenía el mismo derecho a llevar su símbolo religioso en la cabeza. Y lo cierto es que lo llevó a los tribunales y lo ganó. Y ahí está la foto de este austriaco que puede ir por ahí con un carnet con su colador de pasta en la cabeza. Bueno, y esto son imágenes de una procesión pastafari, y abajo pues tenéis una foto de un programa de televisión en el que un alumno nuestro, un alumno de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga, le contaba estas cosas a la presentadora del concurso, y esta se quedaba con una cara de asombro que lo dice todo, ¿no? Esta parodia, esta propuesta frente a las ideas del diseño inteligente, pues ha tenido éxito, y ahora se ha convertido en una forma de criticar el dogmatismo religioso. Bueno, y aquí terminamos este tema, y ya el próximo día continuamos con el tema siguiente.